o el proceso de psicoeducación, primero ir entendiendo cómo a cada uno de ustedes, qué es la bipolaridad o cómo lo han vivido como familiares también de pacientes. No me gusta mucho la palabra a mí, particularmente de pacientes, porque es padecer o tener sufrimiento alguno. ¿Cómo es vivir con una persona que tiene bipolaridad? Dígame, ¿cómo se llama, perdón, primero? Nombre de Soto. Ángel. Muy bien. Bueno, la persona está bien, unos cambios. Ok, muy bien. Así es. Ok, sí, es una fase normal de la bipolaridad. ¿Qué más ha entendido? ¿Qué alguien más puede compartir? ¿Cómo ha vivido su experiencia también como familiar la parte de la bipolaridad? Altos y bajos también, sí, es complejo. Bueno, estoy llamando de nos llamamos pacientes de he tenido un episodio durante más de 20 años y realmente no sé si en el momento debo de agradecer que el clínica trabajo conjunto de los dos el estudio para mantener la estabilidad. Y lo que es muy importante el apoyo de los familiares, aprender a conocer al paciente, que realmente que sí, cuando tuve un episodio muy crítico, no es nada más los episodios ya de la manía, ¿no? Claro. La depresión no hace tanto daño, pero ya la manía está de ha sido muy difícil. Claro, así es. Muchas gracias por eso. Entonces, cada uno ha vivido de cierta forma también la parte de la bipolaridad. Hay que entender primero de qué consiste esto de la bipolaridad. La bipolaridad básicamente es un problema ya neurofuncional. Toda la parte que genera la emoción se llama hipotálamo, que todos tenemos una cosita como pequeñita nomás en el cerebro, que esto nos regula nuestras emociones. Aquí hay como un cortocircuito muy grande y esto nos puede generar manía. Es en la mitad de la cabeza, se llama sistema límbico. Aquí justo es una cosa así pequeña que cada uno tiene un sistema límbico. Ese sistema límbico regula las emociones. Cuando hay un trastorno bipolar es cuando aquí hay una desconexión total. Todos los neurotransmisores, todo se altera, por eso el paciente necesita medicación para que pueda regularse adecuadamente. Hay fase depresiva y fase maníaca. Algunas personas piensan que decirles como, o se escucha regularmente, deja de ser bipolar porque estoy tranquilo, o luego me enojo, o luego sonrío, y la mayoría de gente piensa, y eres bipolar. O tampoco me gusta esa frase que dice, todas las mujeres son bipolares. Y eso no es cierto, porque no se da desde ese mismo lado. La parte básicamente que son estados depresivos, estado de ánimo abajo, y manía. La manía es todo lo contrario. La manía es mucha energía, ser muy hablador, no dormir, tener conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Gastarse mucho dinero que no tiene, hablar con un montón de gente, vestirse de la forma que no lo hace regularmente. Hay un caso particularmente que cuando estaba estudiando había de una señora que tenía un cargo bastante importante, muy importante en el cargo, y ella tenía una fase maníaca y se fue y se casó con un vagabundo. Y es como, ¿qué le pasa? ¿Por qué se casa con alguien así si ella no está en esos patrones? Y se quería comprar algunas cosas. Esas son conductas de riesgo. Y a veces la persona, es normal estar en eso, gastarse mucho dinero. Hay personas que en una fase maníaca puede gastarme 10,000, 20,000 dólares y no me importa porque no creo que el dinero ahí no tiene mayor importancia. Estas son una fase maníaca que dura más o menos de 5 días y que debe ser internada, porque ya no puede el paciente estar al cuidado de los familiares. Una fase hipomaníaca, esta dura más o menos 4 días. Son la misma intensidad de los síntomas, pero con una diferencia. El paciente puede regularse y si se regula puede retornar a una fase tímica. Tímica hace referencia a que el paciente o todos, por ejemplo, podemos mantenernos como dentro de la norma. Eso es como lo más importante de la bipolaridad para ir entendiendo. Aquí no se necesita ser con una parte mala, pero no es como con ganas, Diosito te va a ayudar, no funciona de esa forma.
Hay muchas personas, hay una señora que conozco y ella, por ejemplo, la hija le dice, porque es malcriada, nomás se porta así. No le di algo para la universidad, por eso está así. Y eso no es cierto. O hay otros padres también que influyen mucho en misión y dicen, mi hija solo está así por malcriada, no me hace caso, no arregla el cuarto. Y hay otros factores también que coadyuvan justo a esta instancia de comenzar a ver cómo es la familia. Eso es importante, cómo nos comunicamos, qué hacemos como familia, qué tenemos también como la bipolaridad, cómo nos cuidamos. Y una parte importante es saber cómo nos cuidamos, qué hacemos también con el paciente, cómo le ayudamos y cómo también ayudamos para disparar su bipolaridad. No sé, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Si tienen alguna duda para ir resolviendo también. Sí, sí, no sé. No le importa, Así. yo paso así, se acabó, mientras estoy pasando así, voy a hacer para ayudar a que cambie. Es que, a ver, la instancia no significa que no haga las cosas de la casa, significa una fase maníaca, no va por ese lado. En la cuestión de bipolaridad, va básicamente relacionado con su estado de ánimo y comportamiento. Entonces, en un estado depresivo, el paciente, la persona en sí que tiene esto, hay llanto, hay decaimiento, hay pérdida de energía, puede estar acostado en la cama todo el día, puede venir alguien y no pasa nada, no se baña, no se cuida, no se alimenta, no hace nada, es una fase depresiva. Entonces yo no puedo decirle ahí, levántate mijita o mijito, por amor de Dios, ven a comer, no se puede desatar, porque está en una fase depresiva. En la fase depresiva tenemos leve, grave, moderada y severa. Depende mucho de la fase que esté pasando también para ir viendo. Ahí hay que reconocer los síntomas prodórmicos. ¿Qué significa unos síntomas prodórmicos? Significa antes que se produzca la propia enfermedad, se va dando. En cambio, si le dice a mi hija, arregla la casa, ordena esto ya va por otra instancia de orden, comportamiento, pero no va relacionado con la bipolaridad. Ahí viene, en cambio, llegar primero como familia a acuerdos. Entonces, a ver, ¿qué acuerdo podemos llegar contigo? ¿Qué te responsabilizas también como familiar, como hija? Entonces, siempre es importante acuerdos. Si no se llega a acuerdos, es bastante complejo en realidad. Para que todos los que viven en la casa también se hagan responsables de todo lo que sucede. Dígame. Desde el punto científico, el atrofamiento del hipotálamo. Nace o en el transcurso de la vida, el crecimiento va desarrollando. No hay estudios que validen esto. Básicamente lo que hace referencia es que genéticamente cerca del 95%, si alguien ha tenido bipolaridad, yo podría tenerlo. Va a ser muy raro genéticamente que si yo como papá o como mamá tengo bipolaridad, mi hija o mi hijo tenga. Podría presentarse en mis nietos o en mis bisnietos quizás. Es lo que se menciona desde la cuestión genética. No hay una causa propia para decir, por esto se produce. Hay episodios que se puede conocer como inicio de edad temprana, que es a partir de los 15 a 16 años más o menos, y edad tardía, que son a partir de los 25 30 años, que se puede tener como más o menos un promedio, pero ya vienen con ciertos síntomas prodórmicos que ya van presentando algunas cosas importantes. Pero hay que tener diferencia. Por ejemplo, un adolescente puede decir, me siento vacío. Eso no significa que tenga bipolaridad, puede estar en un entorno de familia bastante disfuncional. Hay un libro, se llama un español, se me fue el nombre de este español. Bueno, yo ya me acuerdo. Él menciona, la familia muchas veces sana o la familia muchas veces mata. Entonces, lo que uno busca es entender qué está pasando en la familia. Si la familia entiende muy bien esto de la bipolaridad, la instancia es que haya menos episodios depresivos o menos episodios maníacos. Y mientras más estabilidad tenga, sería genial. Entonces, lo que se busca es que sea menos hospitalización y más estabilidad. Es muy importante
el comportamiento que tengamos familiares, Sí, ajá, ayudar a para ayudar. Más que todo es entender. las bases, digamos, de las palabras amables. Sí, depende mucho de cómo sea uno, cómo es el entorno. Por ejemplo, en la familia, muchas veces, en la familia es como tan normal decirle, ah, qué tonto. Es como tan normal. O si no, apodos bastante ofensivos, como si está alguien gordo, es como, qué chancho que estás, o ves, cosas como esas, que a veces parece tan normal, pero eso marca mucho, afecta un montón. Cuando uno les dice, cuando se diga controle con la mente, No, no, es que ahí viene la instancia de cómo, cuál es el significado, dónde está la mente, dónde está. La instancia significa primero conocer y saber qué es la persona. Si una persona, por ejemplo, hay personas que les gusta que les abrace, ¿no es cierto? Hay otras personas que no. Hay otras personas, en cambio, que yo pudiendo hablar de cualquier cosa, bajan. Entonces hay personas que mientras uno más le conozca y sepa las cosas buenas y malas que tienen, yo puedo ir de ese lado. Hay pacientes que, hay una paciente particularmente que es bastante interesante con ella uno se puede hablar media hora y está en una fase depresiva y ella solita se estabiliza. Yo diría, rayos, ¿qué pasó aquí? No, porque ya se le conoce, pero a ella si alguien le abraza o le dice, hijita, ya estamos mejor, no, con ella no se puede eso. Entonces es importante conocerle también cuál es la necesidad de la persona. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, solo quiero que me abraces. Y uno le abraza y llora como si se acabara el mundo. Y es como una tristeza que uno no entiende qué está pasando. Entonces es entenderle y conocerle también. Mientras más se le conoce, es mucho mejor también a la persona que está pasando esta situación. En Cataluña creo que hay una guía que se llama Viviendo con Bipolaridad. Esta guía lo que marca es entender primero cómo es la bipolaridad, las fases también. Aquí están un poco de las fases de las más significativas. Está la fase maníaca, la fase depresiva y los síntomas mixtos. Estos síntomas mixtos mezclan los dos, que puede estar en una fase maníaca o en una fase también depresiva. Depende mucho del diagnóstico que el psiquiatra le pueda dar. Y según esa fase también uno puede comenzar a entender y a comprender ciertas cosas. Hay pacientes también que, por ejemplo, si es una familia aparentemente funcional, algunos pacientes cogen y se van, desaparecen. Asoman en Cuenca, en Riobamba, no sé, en lugares extraños y uno no sabe, ¿por qué rayos llegó allá? Por ejemplo, alguien puede estar en pijama. Yo me acuerdo una vez en la universidad, teníamos clase a las 7 de la mañana, y me acuerdo que un señor andaba en pijama en el terminal. Mi universidad es al frente, era al frente del terminal, y un señor en pijama, en chanclas y todo. Y todos decían, oye, ¿por qué este señor estaría a ser un vagabundo, alguna cosa así? En Ambato. Entonces el señor, todos así como, wow. Ya salimos de clases y todos, y así como, ¿por qué está el señor ahí sentado? Y hay una partecita, es como, no sé, una calle, pero es un murito ahí, y el señor ahí acostado. Y ahí luego de la policía vino y toda la cosa, y el señor ha tenido el señor bipolaridad. Y el señor vino como de, ay, creo que ha llegado. Y nadie sabía cómo llegó, pero llegó a Ambato. Entonces, todas esas cosas hay que ir entendiendo y viendo y sabiendo también qué le pasa a la persona. Mientras más conozcas, mucho mejor también. Hay una parte en esto de aquí que se necesita y es bastante importante de ir entendiendo que es el registro de estado de ánimo, el registro de sueño. Estas dos aplicaciones que son bastante importantes, uno como familiar también puede ir entendiendo y puede ir viendo, compartiendo con la persona que tiene bipolaridad. Si yo entiendo cómo funciona esta aplicación del registro de estado de ánimo, yo puedo también verle cómo está pasando. A veces nos llenan este registro, pero también es ir reconociendo cómo está, qué le está pasando. Eso ayuda mucho más a la persona también que puede estar pasando estas fases o este episodio también. ¿Alguna duda, pregunta? No sé, todo claro. ¿Dudas? Dígame. En este registro, el mismo paciente o también puede ser la familia, sobre todo en el estado de ánimo.
La lleva el paciente porque es la responsabilidad de él. Se puede compartir también, dependiendo del acercamiento que uno tenga, se puede también compartir con el paciente o la persona que está padeciendo esto. Pero es muy necesario también. Yo me platico la señora, dígame. Disculpe que le vuelva No, a preguntar, pero ¿dónde me dice que está localizada en el hipotálamo. Sí, hipotálamo. Ok. Sí, dígame. ¿Cómo se llama? Señor Ángel, creo. Dígame. Muchas gracias. Todo esto necesariamente tiene que ser controlado con medicación, ¿no? La bipolaridad. Sí. Sí, es lo único que valida en realidad todos los estudios que hacen referencia es con medicación. Hasta ahora no hay nada que, si alguien le dice tome ayahuasca, tome flores de banshee, haga esto, no funciona eso. No hay ninguna evidencia científica, bueno, no hay científica, en psicología no hay evidencias científicas, pero hay evidencias empíricas. En psiquiatría todos los estudios que van relacionados siempre van relacionados con medicación. No hay ninguna otra fórmula más de esas. No hay. ¿Alguna otra pregunta? No sé. ¿Claro? Dígame. Bueno, es con las policías ya te Sí. En el tiempo de una persona ya estabilice, 4 o 5 años, se puede llegar a un punto donde puede ya recibir la medicación. Hablemos de 5 años, 10 años. No, la medicación Tiene que ser el resto de la vida de todavía no hay estudios que validen y digan que sin medicación. Lo que se estima en estudios recientes que se han hecho es que, por ejemplo, creo que es el litio, con el litio en la cantidad mínima que puede ser, puede mantener el paciente. Pero el paciente mismo tiene que reconocer factores disparadores, factores sostenedores y los famosos gatillos. Si el paciente reconoce los gatillos, va a estar mucho más tranquilo y en evitar ciertos factores también. Entonces, si el paciente reconoce esto, puede mantener en mínima cantidad también. Y depende de muchas cosas también, o de muchos factores. Hay un paciente que tiene bipolaridad y va cerca de 30 años sin ningún episodio. Y es como, ¡buah! Cuente, ¿cuál fue? ¿Qué le hizo? Él es muy creyente en Dios, él es, no quiero decir la religión, pero él va allá muchas veces, le ayuda mucho la cuestión religiosa. Y la otra también, vive solo. Y es como, wow, esa sí es la fórmula. No, él comparte, sí es sociable, tiene un equipo de fútbol, tiene amigos, pero vive solo. Sí, claro. Sí, claro, esta es la única forma. Sí, claro. Eso es importante. Hay que ver también cómo el entorno influye mucho o ayuda también, depende mucho de esa parte. Dígame. Claro. Un poco más de bueno, es el pastor por otra medicina. Entonces, no sé si esa variación de litio puede. Sí puede haber alguna complicación, pero ya eso más se encarga como la cuestión del psiquiatra, que puede haber algún. Depende mucho del paciente también cómo se vaya adaptando. Siempre es de la parte de que el paciente va viendo cuál medicación también le ayuda mucho en ese contexto. Sí. No sé, ¿alguna duda más? ¿Pregunta? Vamos con la siguiente. La farmacología que se utiliza son estabilizadores de estado del ánimo, también son antipsicóticos y antidepresivos. ¿Por qué antipsicóticos? Dependiendo de una situación grave que esté, pueden haber alucinaciones, tanto visuales, auditivas o táctiles. Puede presentarse también según la gravedad del paciente. Claro, dígame. Toda esta medicación han recibido a lo largo del tratamiento y del camino, con la experiencia que ustedes tienen y los estudios, ¿qué consecuencias tiene a futuro? Tiene un montón
de consecuencias. Puede tener un problema de la muerte súbita, puede tener cáncer, puede tener problemas de hígado, puede tener caída de pelo, puede tener algunas instancias. Por eso lo que se busca básicamente es que la mayoría de pacientes puedan disminuir la cantidad lo más mínimo posible. Si pueden disminuir es genial. Entonces si se puede disminuir, ahí sí ya depende de, en psicología se conoce, se llama terapia interpersonal del ritmo social, que es esta parte que el paciente primero debe aprender a manejar bien su sueño, tiene que dormir 8 horas, no tiene que dormir menos ni más. Si un paciente puede decir, ay, voy a dormir unas 12 horas ahorita porque me van, no, es una fase depresiva, tiene que dormir 8 horas. Entonces, la hora de dormir puede ser desde las 10 de la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, a las 6. A las 6 de la mañana, no es que se levante y comience a trotar alguna cosa. Se levanta a las 6 y ya comienza a hacer algo. Por ejemplo, a leer, a bañarse, alguna cosa. O si se acuesta, también pueden, en bipolaridad se estima que puede dormir 8 mínimo. 9 está bien. 10 ya, ok. Pero si duerme menos de esas horas, va a presentar algún episodio. Menos horas. Mientras si ya duerme 12 horas, o 15 horas, o 20 horas, ya no está bien tampoco eso. El deporte, Toda la actividad que al paciente, a la persona le genere bienestar, le va a ayudar. Todo el yoga. depende mucho de la situación de cómo el paciente lo tome. Entonces, si hace deportes, está bien. Si le gusta al paciente, si le gusta nadar, puede nadar. Si le gusta leer, si le gusta el arte, puede hacerlo. Pero todo lo que genere bienestar en sí. El bienestar hace referencia de bienestar. Primero, yo debo estar bien lo que a mí me gusta y funciona muy bien. Si no, va a ser obligado a. Y cuando a uno le obligan a hacer algo, es bastante difícil. Dígame, estimado Cristian. Sí, disculpa. El atletismo me ayudó mucho a mí. El atletismo, Neurotransmisores. me han ayudado para estar con más sí. Entonces, eso lo hago solo 2 veces a la semana. ¿Me aconsejaría que haga más tiempo? No solo la parte que usted se sienta a gusto, no con más va a mejorar también. La instancia es que lo haga lo que usted crea que es necesario. No hay un tiempo estimado, digan, si hace todos los días va a estar mejor, ¿no? Puede, no sé, trotar 20 todos los días y al final si esta cosa no me está funcionando para nada. Si son 2 días de disfruta, genial. Está bien esa parte. No sé, ¿alguna duda ahí? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Ok. Sígale, por favor. Sígale nomás del otro. Esta es una parte importante, el rol de la familia. ¿Cuál es el rol de la familia? La primera instancia en el rol es aprender a escuchar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos. La mayoría solo oímos, pero no escuchamos. Y lo interpretamos a la forma que uno quiere. Entonces la idea es básicamente comenzar a entender qué es lo que me dice y cómo lo digo también. A veces es bastante complejo y difícil también decirle algo a alguien. Es difícil eso. ¿Cómo se logra eso en realidad? Es a través de uno ir conociéndose también y la familia, saber cómo es mi familia, qué tiene mi familia, cómo es, cuál es la virtud importante de mi familia. La parte también es, mi comunicación siempre debe ser respetuosa y clara. Muchas veces eso no hacemos. Tienen niños, o cuando eran niños pequeños, ¿no es cierto? Cuando uno tiene los hijos pequeños, cuando uno le dice algo al hijo, le inventa alguna cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí mi papá me decía, ¿cómo está un pajarito? Yo una vez me acuerdo que le decía a mi papá así, y mi abuelita tenía un pajarito, una jaula. Entonces mi papá me dice, ¿cómo está tu pajarito? Entonces yo le decía a mi papá, bien ha de estar, no sé, porque no mido donde mi abuelita. Entonces yo no tenía ni la más mínima idea de qué se refería. Entonces, y justo ese mismo día me acuerdo que me fui donde mi abuela y el pájaro se ha muerto. Entonces mi papá luego llega del trabajo y le digo, ya sé cómo estaba mi pajarito, está muerto. Y mi papá está así como, ¿qué?
¿por cómo está muerto? Estás ahí, no sé. Digo, está muerto, se ha muerto ya hace algunos días. Entonces, mi papá era más sencillo, para mí que diga, ¿cómo está tu zona genital? Y ahí uno va entendiendo. Pero nosotros siempre vamos con excusas así como, esto está pasando, alguna cosa así. Incluso cuando fallece alguien, siendo también pequeño o adolescente, es como, o la gente mayormente le dice, piensa que se fue a otra ciudad, piensa que fue a tal cosa y alguna otra cosa así. ¿Cómo puedo hacer eso si mi cabeza va a entender cómo, cuándo viene? Entonces, si ya se fue, ¿cuándo va a regresar? Lo que se busca aquí básicamente es que mi comunicación sea muy honesto y sea abierto también desde ese lado. Mientras más abierto y honesto sea, funciona mucho mejor. Pero también depende de muchas cosas, de cómo es uno, de qué es lo que yo busque también y cómo quiera que sea la relación en familia. Pero también es importante, antes de nada, de saber con la esposa o el esposo que me casé. ¿Cómo es esa relación también que uno tiene? No es tan fácil estar casado con alguien que no cumple normas, que es irresponsable de lado y lado. No solo que el hombre, la mujer es de lado y lado. Entonces los dos primeros, si se vive con papá y mamá, o solo con mamá o solo con papá, es conocerle, saber cómo es uno, qué es lo que a mí me molesta. Muchas veces uno se dice, no hagas esto porque vos me estás haciendo enojar o vos eres culpable de lo que me está pasando. Eso genera culpa y responsabilidad. Yo tengo que hacerme cargo de lo que a mí me está pasando. Si me molesta a mí, no es del otro, a mí me está pasando algo. A mí me movió algo. Si alguien me dice, hijo de tal, no sé cuánto, ¿cuál hijo de puche? Y yo reacciono de esa forma. ¿Por qué reacciono de esa forma? ¿Qué me molesta a mí? Entonces, a mí me pasa algo, no al otro. El otro puede decirme un montón de cosas, pero depende de muchas circunstancias mías. Y si yo con mi pareja, tanto de lado y lado, hombre y mujer, estamos bien y sabemos por qué nos unimos y para qué nos unimos, la cosa fluye diferente. Mientras más se conoce a la pareja y sea el apoyo también, es importante. Pero ¿qué pasa cuando no hay alguien? No está el esposo, no está, o es soltera, lo que quiera hacer y está bien. Ahí también es saber cómo me cuido y cómo me descargo. Si me cuido y me descargo adecuadamente, eso es importante. Porque todos cuando se tiene hijos, ¿qué es lo primero que se pone arriba? Los hijos. Los hijos, no sé, dependiendo, por ejemplo, si es mamá es el esposo, los hijos, la abuela, el tío, todos, y al último queda uno. Y el esposo también es primero yo, luego mis amigos, luego el otro, luego un montón de cosas, y luego la familia, y luego la esposa. Eso no está bien ahí. O también en otros casos es mi mamá, mi papá, tú y mis hijos. Y eso tampoco está bien. Primero debe ir ella o él, luego el esposo, luego el siguiente hijo y sucesivamente la prioridad. Entonces, cuando yo descubro esta parte, mucha gente dice, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Esa es una cuestión bastante mezquina y egoísta. Porque la parte esencial es, yo reconozco quién soy, qué es lo que quiero también y cómo me fortalezco, ahí sí viene todo. No es ser mezquino, sino es ser responsable. Mientras más responsable sea yo afectivamente, la cosa funciona mucho mejor. La otra parte también que es una cuestión de estar activo. ¿Qué significa esta parte de estar activo? Lo que se busca básicamente es que en ciertas actividades también la familia participe también y entienda de lo que se trata. En algunos casos, por ejemplo, creo que la mayoría de pacientes o personas que les da el seguimiento, la primera cosa que tienen es convivir con bipolaridad. Es una guía de 78 hojas, la página 74 y 75 son el registro de estado de ánimo, las siguientes páginas, lo que va a mostrar en la página 5 y a la 8 es lo que es la bipolaridad, cómo funciona, las fases y todo. Esta es una guía española y va marcando ciertas pautas también que uno va entendiendo también ese lado. Esto es importante de ir reconociendo y sabiendo cómo uno puede manejar la bipolaridad y cómo como papá o mamá podemos nosotros mejorar también desde ese lado. Por eso es importante involucrarse y entender. Ahí, en esta parte, si ven en la presentación, dice terapia de familia. La terapia de familia es básicamente para que
pueda mejorar la comunicación. No es para otra cosa, no, si es importantísimo esto, es para que la comunicación entre familias sea bastante asertiva. Uno no puede comunicar si no sabe cómo. Yo no puedo hacer algo si no sé. Por eso es importante saber cómo comunico, cómo les digo y qué es lo que busco también con cada una de las cosas. Estos son los puntos importantes que una familia debe tener y debe involucrarse también desde ese lado. En esta parte también dice asistir a las terapias, pero es respetando también el espacio de la persona. Entonces a veces, sí, quiero que ingreses, quiero que no ingreses, también depende mucho de el acuerdo que se pueda llegar con la persona que está presente ahí. No sé, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Algo importante, el día 30, el domingo 30 de marzo, es el Día Mundial de Trastorno Bipolar. En esa parte de ahí se está planificando hacer un evento. Ese evento todavía falta algunas cosas. En ese evento lo que se busca es hacer visible la parte de la bipolaridad. Mientras más visible sea, es mucho mejor para todos. Ahí ya les han de llegar también la invitación que uno puede ir viendo. ¿Alguien tenía algo que decirme? Dígame. ¿Cómo podemos acceder a la guía de la bipolaridad? Ok, ahí yo le puedo compartir la comunicación y ahí que les envíe. Por favor, para saber. Ya, claro, sí, no hay problema, yo les puedo. Una herramienta para... Sí, o también pueden ponerle en el Google convivir con bipolaridad PDF y les va a salir el primero. La foto de la portada es una mujer, atrás de unos edificios azules y va cargada una cartera roja, una cartera negra. Esa es, si no ya le cruzo a la compañera para que también les pueda manejar. La parte importante también de aquí, tenemos que ir viendo el manejo de los límites o la parte que es importante, cómo manejar y aprender a manejar el estrés en familia. Todas las situaciones nos generan estrés de trabajo, nos generan estrés de familia, nos generan estrés, un montón de situaciones. Pero para esto debo aprenderlo. Esto no es para el paciente, esto es para uno, para mí como familiar. ¿Cómo se aprende primero a establecer límites? Cuando yo aprendo a cuidarme. ¿Cómo es el autocuidado? El autocuidado para familiar o para mí particularmente es las cosas que a mí me gustan hacer y donde me desconecte un momento de la familia. Cuando uno se casa, ¿qué sucede primerito? Si uno ha tenido un millón de amigos, juegan fútbol, básquet, tenis, un montón de cosas, cuando se casa no tiene nada. Se queda así, parado en la puerta, y ahora esos videos de TikTok que no me gustan, como la mujer manda, y eso no me gusta a mí porque creo que en realidad cuando uno se casa no es para aislarse del mundo, es para compartir la vida con alguien y que nos acompañemos los dos a muchas más cosas. Pero cuando uno se casa es como te alejas de tus amiguitos, te alejas de tus amiguitas, entonces depende a mí, algo me está sucediendo. Si a mí me pasa algo, no es el problema de ella, sino mi problema. Los celos viene también que es importante de ir trabajando, por eso en la segunda parte es buscar ayuda con el profesional. Si a mí me está sucediendo algo, básicamente, si a mí me pasa algo, si yo soy celoso, si yo estoy muy enojón, si algo me sucede, algo me pasa a mí. Esa es la distancia que uno tiene que ir conociendo para que una familia funcione adecuadamente. Si yo ya, la primera instancia, establecer límites, ¿cómo se puede decir no? Muchas veces decir no es lo más complejo que puede haber. ¿Por qué es lo más complejo? Porque a nosotros desde pequeños nos van poniendo culpa de quiero que nos ayudes en esto, quiero que hagas esto, pero muchas veces todo esto dificulta, nos genera remordimiento. El decir no es bastante importante aquí porque con eso de decir no, yo puedo estar mucho más tranquilo y también puedo estar libre, que ayuda mucho también desde ese lado. Y las prácticas de autocuidado, que como se puede ver, es
lo que a mí me haga regularmente bien, lo que a mí me sienta bien. Si uno se relaja, si uno hace técnicas de relajación, meditación, mindfulness, lo que uno quiera hacer, pero lo que me dé bienestar, está bien. Si le gusta salir a caminar en el campo, hágalo, es su decisión. Si le gusta hacer algo, hágalo, retome lo que le genere bienestar. No es como... he visto muchos ahora que toda la gente está como de moda la bicicleta. Y la bicicleta no sales cuando llueve, no sales cuando sale el sol, no sale. Esto ya solo son excusas. La instancia es saber por qué a mí me gusta de hacerlo, y si me gusta, está bien marcado desde ese mismo lado. Eso son como una parte importante de ir conociendo con la familia, qué es lo que uno necesita primero como familia para ir viendo qué es, no, quiero aclarar lo importante, no estamos viendo algo relacionado con el paciente todavía. La instancia es ir viendo como persona y como familia qué necesitamos ir mejorando. Mientras uno mejore, la situación va a ir cambiando y luego vamos a ir viendo algunas otras cosas. Si fuera tan amable la siguiente. Ok, en esta de aquí lo que estamos buscando básicamente con esto es la prevención de recaídas. ¿Qué es lo que buscamos o qué se busca con esto? Es primero conocer y monitorear los síntomas. Esto se llama síntomas prodrómicos, que es antes que se produzca la patología en sí. Entonces la primera es monitorear los síntomas, la otra es el cumplimiento farmacológico, la rutina y los desencadenantes. En la parte de la cuestión del cumplimiento farmacológico, siempre como familia también deben tener o saber el pastillero, qué medicación toma, para saber cómo va todo. Hay muchos pacientes que sus recaídas se dan por dejar la medicación totalmente. Hay he visto en algunas cosas que mencionan, yo te voy a curar de esto. Hace algún tiempo atrás fui a un curso y decían como en 8 días yo te curo el duelo. No, en 2 días te curo el duelo, en 8 días te curo la depresión, en 15 días te curo la ansiedad y en 1 mes te curo la esquizofrenia. Entonces yo lo primero que hice es como, señor, disculpe, ¿dónde está la puerta? Porque eso no es cierto, no tiene sustento científico, no tiene por ningún lado. El señor decía que incluso, eso fue lo peor que he escuchado en la vida, en una sesión, deme una sesión a cualquier paciente y le curo la homosexualidad. La homosexualidad no es ninguna enfermedad, pero el señor mencionaba todas estas barbaridades de sí, y es mejor irse de estas cosas, porque no hay todavía una evidencia que digan con esto te vamos a curar, y en salud mental ninguna enfermedad o ninguna patología en sí tiene cura. Tiene solo síntomas de remisión total, parcial o nula. Si los síntomas están en reducción parcial, tenemos que continuar. Si los síntomas están en reducción total, el paciente tiene que continuar como se mantiene, estable y tranquilo durante mucho más tiempo. Eso es importante también desde ese lado. Sí, dígame. Yo tomo medicación desde hace 40 años. ¿Hasta cuándo debo tomar? Hasta que el doctor le diga baje más la medicación. Cuando el doctor le diga baje ya la medicación, porque con bipolaridad es difícil, todavía no hay alguna medicación que diga solo tome esta y va a estar muy bien. Sé que es bastante cansado, es molestoso también, a veces es como ya no quiero más, y eso se produce con cualquier patología. Solo a uno que le mandan a tomar 20 días una medicación es como ya cuando se acaba esta pendejada. Sí, entiendo muchas veces eso, pero también es de entender qué más necesito hacer para mí, para seguir disminuyendo poco a poco esto. Sin eso es bastante difícil. Hay pacientes que conozco que ya tienen mucho tiempo y se mantiene la dosis bastante elevada. Entonces, no solo es la cuestión de la medicación, no influye solo eso, sino influye todo el entorno. Hay muchas personas que mencionan y dicen, a ver, si tienes un mal trabajo, renuncia. Pero yo pregunto, si tengo un mal trabajo, ¿dónde rayos voy a trabajar? Esa es como una solución no tan real y lógica, renuncia. La instancia es tener estrategias propias mías para enfrentar el trabajo. Hay un libro que está la foto de un tigre y se llaman cómo mandarles
a un cierto lugar respetuosamente. Y uno cuando le entiende bien esa instancia, lo asimila uno, es diferente. Depende mucho de las circunstancias. Y la otra parte también, como familia, es importante identificar los disparadores o los desencadenantes. Si yo descubro y sé cuáles son mis desencadenantes, ya es una cosa importante. He avanzado el 50 o el 60% cuando yo descubro cuáles son mis disparadores. Si yo descubro eso, o no descubro, yo ya sé, identifico cuáles son mis disparadores, se ha logrado un montón de cosas. Si uno tiene eso, ayuda un montón. La siguiente, por favor. Toda esta parte aquí, todos son grupos de Europa. Entonces el primero es el grupo de apoyo bipolar. Se conecta con las familias que tienen bipolaridad y lo que hacen es compartir experiencias como familia. Esta es una página web, tenían reuniones, creo que era 2 veces al año, y cada vez siguen subiendo material también importante. El NAMI, la segunda que es NAMI, es la parte de salud mental en Latinoamérica. Ellos lo que hacen es todo lo relacionado con salud mental, educación, van subiendo. Estas son las páginas relativamente más actualizadas que se van presentando. Hay esta página web también que va marcando como nuevas actualizaciones, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos también para la parte de salud. Es importante ir conociendo algunas cosas, pero tampoco es empacharse de tanta información, porque mientras más información tenga, mi cerebro va a estar hecho una confusión total. Solo son situaciones que a uno le pueden ayudar. En el país yo conozco 2 grupos que son de pacientes de bipolaridad. Ahí sí cada uno puede buscar cualquier 2 opciones que les pueda beneficiar también a cada uno. Entonces estos grupos también lo que hacen es, en uno es de pacientes, van a hacer una cuña con ellos se formaron, partieron desde mi propia idea, se unieron 2 pacientes y ahora es un grupo bastante grande. Y ellos tienen el grupo solo de, no hay ningún personal médico, nada, solo hay pacientes, solo están personas, hombres y mujeres que cumplen ciertas condiciones para estar ahí, y eso es importante también. Y la última, la parte en realidad con lo que se busca básicamente es, si tenemos un tratamiento eficiente y eficaz, los episodios van a ser mucho menos. Si también tenemos una educación constante y un aprendizaje de cada situación que uno vive, la cosa es diferente. Y por último es que siempre necesitamos estar acompañados de alguien. Si alguien nos acompaña y nos entiende sin juzgar, sin criticar, sin darnos ninguna sugerencia que pueda ser medio absurda, estamos yendo muy bien. Depende mucho de cómo uno quiera mejorar y qué es lo que uno quiere en realidad como familia. Hay autores de terapia familiar que mencionan y dicen, la familia es el núcleo de todo, pero no es el núcleo de la sociedad, porque la sociedad está totalmente destruida. Y si nosotros estamos disfuncionales, es que la sociedad no está yendo bien. Debemos volver de nuevo a nuestra familia, y la familia es lo más esencial en todo momento. Eso ha sido de mi parte. No sé si tienen alguna duda, pregunta, estamos aquí para compartir con ustedes. ¿Hay recomendaciones en el estilo de vida que pueda ayudar a complementar bien la alimentación? En la alimentación, no sé, Sí, en la alimentación. Sí, claro. Ya le voy, creo que sí. Hay un estudio que se está haciendo acerca de la microbiota y la relación con la parte de los estados de ánimo. Ahí menciona. Segundo cerebro. Sí. El digestivo. Y ahí lo que hacen referencia es que cómo yo aumento la microbiota en mi intestino y cómo también se va mejorando esta misma instancia. Hay medicación, hay alimentación que ayuda un montón también desde ese lado. Pero también hay algo. Hay un autor de Estados Unidos que tiene un libro que se llama El cerebro y la relación con el estómago. Ahí uno puede
yo puedo tener la mejor alimentación, puedo hacer deporte, puedo hacer un montón de circunstancias, pero si yo no resuelvo lo que tengo acá adentro o en ciertas situaciones, voy a estar mal. Mi estómago va a estar alterado, va a estar resentido. Entonces, si la primera instancia es soltar lo que no me sirve, y el estómago va a estar mucho mejor. Influye mucho, depende mucho de cómo uno lo quiera hacer en realidad, depende mucho de eso, donde uno engancha en sí. Uno puede enganchar con un padre y está bien, puede enganchar con, no los amigos, porque los amigos dan los peores consejos del mundo, porque cuando un amigo siempre da según la visión que uno lo va teniendo o lo haya vivido también. La instancia es que sea una persona neutral donde espere lo mejor también, siempre depende mucho. Dígame. La adherencia, ¿a qué se refiere? La adherencia significa que el paciente, cómo va tomando la medicación, cumple los horarios, la posología que el doctor le va dando. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que le dicen, tómese a las 8 de la noche, puedo decir algo, y el paciente se toma a las 11 de la noche. O en la mañana le dice el paciente, tómese a las 7, a las 2 y a las 6 de la tarde. El paciente lo toma de diferente forma, entonces esa no es adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento es que cumple a rajatabla lo que dice el doctor. Bueno, sí hay un poco de inflexiones también, pero lo importante es que lo cumpla también desde ese lado. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué pasa si la estructura familiar es extremadamente disfuncional y con manifestaciones de carencias afectivas latentes? Esa es la génesis del síntoma. Estamos atados al concepto de la familia, de que la familia es disfuncional. No, se necesita primero salir de la familia, va a sonar raro que diga, pero si no salimos de la familia no vamos a lograr absolutamente nada. La familia es importante, sí, pero también es importante comenzar a alejarme de algo que no funciona para mí. Mientras yo me aleje de algo que no funciona para mí, va a ser mucho mejor también. Si no, voy a seguir repitiendo muchas cosas ahí que van a ser dolorosas también para uno. No, tampoco es la parte del amor todo lo cuido, el amor todo, no, eso no funciona así. Si algo me hace daño, es mejor decir adiós y me voy. Y alejarse, nada más. Ahora en la religión un poco se están actualizando, están considerando que si el divorcio es la sanación del maltrato, que nuestra sociedad tenga gente mejor, o sea, lo van a santificar. Yo creo que San Francisco está en eso. Entonces, abrir nuestra mente a que no podemos que no, tienes que casarte con ese, te mueres así, te mates. Sí, claro. No, entonces, yo creo que es abrir la mente, que tenemos que buscar nuevos caminos en la convivencia racional, de respeto, de bastante respeto. Hay en una religión se menciona uno cuando se casa y hay una parte, es un cierto ritual y menciona que van a estar hasta la eternidad. Pero ¿qué pasa si la familia o la pareja es bastante disfuncional? Yo no quisiera en la eternidad estar viviendo con alguien que no funciona. Va a ser una tortura toda la eternidad. Es difícil eso. Creo que aparte de esto de la parte de la espiritual significa cómo me beneficia a mí la parte de Dios, cómo creo en Dios, lo que a mí me hace bien. Creo que eso sería lo más importante. Diga. ansiedad. A ver, la ansiedad va marcando. No, la ansiedad va relacionada con otra instancia. Según la parte basada en evidencias, lo que se menciona, la ansiedad, hay una psíquica y una física que se pueden manifestar las dos. Pero las psíquicas son por miedo e incertidumbre a algo. Cuando yo tengo miedo e incertidumbre a algo, no sé lo que puede pasar, comienza a generar algunos síntomas también. Sí, las reacciones del cuerpo. Y comienzo a somatizar algunas situaciones que se van presentando. Pero son situaciones muy diferentes también desde ese lado. Es que ahí se tiene que ver, no es como una receta mágica, decir, haga esto y va a funcionar. Porque hay que ir conociendo primero cómo soy yo, qué es lo que me está pasando, soy ansioso natural, cómo es este ansioso natural, cómo me preocupo mucho, me sudan las manos siempre, me muerdo en las uñas. Ahí está sucediendo algo y hay que ir conociendo mucho esas partes. No solo funciona si alguien le dice, vaya y respire, eso le va a ayudar.
Va a bajar el síntoma, sí, pero se mantiene todavía. Y la instancia es que el síntoma en sí desaparezca. No solo con respiración es la epifanía de algo. Tiene que ver muchas más cosas ahí también. Pero por la ansiedad da hambre, mucha hambre. Claro que sí, es que la ansiedad es normal que le dé como esa sensación de tranquilizarse. Mientras más comes, mucho mejor. Entonces todo va relacionado en sí, todo se relaciona. No solo es una sola cosa, no solo es todo el entorno. Una pregunta, tengo un caso de una amiga, que tiene un hijo bipolar día de años, y resulta que no separaron los papás. Que vivía con la señora esta, decidió vivir solo el hijo, pero empezó a tener episodios de bipolaridad. Entonces el papá cogió a cargo y dijo, yo le voy a explicar a este hijo. Y resulta que ahora me dice que ya el hijo está con una comida de rescate y mi esposo presentó bipolaridad. Ahora que ya los 70. Podría darse, es raro que en adultos se presente, pero sí se podría presentar también. La ansiedad o Sí se puede dar esa instancia, se puede dar. Entonces, es que ahí sería muy drástico decirle si tiene o no tiene, pero se puede dar básicamente. Sí hay situaciones como esas que se pueden dar. Listo, no sé si no hay nada más. Por mí ha sido un gusto haberles conocido. Cabe invitarles de nuevo que el 30 de marzo es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Entonces todos están cordialmente invitados. No está la jefa, entonces se va a hacer en el Ejido. Todavía no. Bueno, el 30 de marzo está ahí, todos cordialmente invitados. Sin más ni más, por mí ha sido un gusto vernos. Nos vemos en abril entonces. Que les vaya muy bien.